Hola jóvenes, ¿cómo están? Recién un saludo de mi parte. El tema de hoy es el tema de triángulos, ¿ya? Un tema del ámbito de la geometría, ¿ya? Muy importante como cualquier otro tema. ¿Qué es un triángulo? Es una figura geométrica que sale de unir tres puntos no colineales, ¿ya? O también pues es un polígono, el mínimo polígono, digamos, el polígono de tres lados, ¿no? Muy bien, vayamos a ver sus elementos, ¿ya? Mira, ahí está el triángulo A, B, ¿ya? Triángulo ABC, listo, ¿ya? Se ve así, ¿no? Triángulo ABC, listo. Muy bien, a ver, sus elementos, los lados, evidentemente, ¿no? El lado AB, segmento AB, BC, BC y AC, ahí está, son los lados, listo. Los vértices, vértice A, vértice B, vértice C, vértices, ¿ya? Ángulos internos, alfa, beta y teta, ángulos internos. Ángulos externos, el externo alfa es phi, en este caso phi, que también al prolongar aquí hay ¿no? opuesto por el vértice, pero vamos a considerar uno. Aquí tenemos a omega, ¿no? O el doble, como quiere llamarlo, ¿no? El exterior alfa, ¿no? Que al prolongar esto también sale un opuesto por el vértice, sería también omega. Y el otro es sigma, ¿no? Sigma, ¿no? Que está pegado al ángulo. Muy bien, entonces son los ángulos externos. ¿Ya? Esos son los elementos. ¿Ya? Entonces, los lados, los vértices, los ángulos internos y externos respectivamente. ¿Ya? Muy bien, vamos a una rápida clasificación. Se clasifican en dos tipos. ¿Ya? Uno por sus lados, ¿no? Tenemos el triángulo equilátero. Igual, látero, lado. O sea, en otras palabras, lados iguales. ¿Ya? Entonces, bien. Triángulo ABC es equilátero, dice AB igual a BC igual a CD. Bueno, si no lo queremos notar, también se puede notar así, poniéndole una marquita, no un puntito. Este lado igual a este lado igual a este lado. ¿Ya? También es equilátero. Otra forma de notar, ¿verdad? De denotar. Triángulo isósceles, ¿ya? Isósceles. ¿Cuándo es isósceles, jóvenes? Cuando tiene dos de sus lados iguales. ¿Ya? Dos de sus lados iguales, ¿no? El lado AB igual a BC. Otra forma de notar sería poniéndole también un puntito, ¿no? Así como sea. Este lado igual a este lado. Listo, ¿ya? Triángulo isósceles. Cuidado con la teoría, eso nos va a ayudar bastante. Triángulo escaleno. Escaleno. Es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes, ya no son iguales, ¿ya? Entonces, mira, ¿quiénes son? Mira, el lado AB diferente al lado BC, AB diferente a BC y diferente a CA o AC, como quieras llamarlo, ¿ya? Entonces, ese es el triángulo escaleno. Esa es la clasificación por sus lados. Ahora, por sus ángulos, ¿ya? Por sus ángulos. Triángulo acutángulo. Acutángulo viene de agudo, ¿ya? De agudo. ¿Eso qué implica? Sus ángulos internos alfa, beta y teta, ya está, alfa, beta y teta deben ser menores de 90, ¿ya? Son agudos, menores de 90, ya está, ¿ve? Listo. Acutángulo. Triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Cuándo es triángulo rectángulo? Cuando tiene un ángulo recto. A ver, ahí está, ¿ve? El triángulo ABC, ABC, el vértice B es recto, divide 90 grados, ¿ya? 90 grados. Obviamente ya sabemos que cuando es 90 también le podemos poner así un sombreadito, un cuadradito en la esquina, ¿no? 90 grados. Muy bien. Y triángulo obtusángulo, obtuso, obtuso. Entonces el triángulo ABC es obtuso este ángulo, ¿no? B, beta. Para ser obtuso debe lo siguiente, que debe ser más que 90, mayor que 90 y menor que 180, obtuso. ¿Ya? Entonces, joder, rápido. Equilátero, isósceles, escaleno. Equilátero, lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. Escaleno, sus tres lados diferentes. ¿Ya? Listo. Y por sus ángulos, acutángulo, los tres ángulos menores que 90. Rectángulo, un ángulo es 90 grados, justamente. Y obtusángulo, el ángulo obtuso es menor que 180 y mayor que 90. Listo. Vamos a las propiedades, que eso es lo que más me sirve para resolver los ejercicios. A ver,
La propiedad fundamental son estas tres, digamos, ¿no? ¿Quiénes son? Mira, dice así, que al sumar los tres ángulos internos, los tres, entonces, a alfa más beta más teta, ¿cuánto es esto? Esto es 180, ¿ya? Esto también lo podemos saber por ayer, la suma de ángulos internos de un polígono, ¿sí? No tenemos esa formulita, pero bueno, como estamos en triángulos, simplemente la suma de los internos, la suma de estos tres, 180, listo, ¿ya? Listo, muy bien. Otra, la suma de los ángulos externos, la suma de los ángulos externos, ¿no? En este caso, phi más sigma más omega es 360 grados, ¿ya? 360 grados. Listo, repito. Suma de ángulos internos, 180. Siempre, ¿no? Por ejemplo, el más el más el, 180. El más el más el, 180. Ángulos internos. La suma de los ángulos externos es 360. Phi más sigma más omega, 360. Listo. Muy bien. Otra propiedad fundamental. Jóvenes, la suma de dos ángulos internos no adyacentes al exterior, no adyacentes, estos dos, es igual al exterior, ¿sí o no? Listo. Entonces aquí digo que omega es igual a alfa más beta, ¿ya? Listo, ¿ya? Ojo con eso, esa propiedad fundamental, ¿ya? Dos adyacentes internos es igual, ¿no? Dos internos aquí consecutivos es igual al externo no adyacente a ellos, ¿sí o no? A él, ¿eh? Entonces, el alfa más beta igual a omega, ahí está. Omega es alfa más beta, ¿ya? Segunda propiedad fundamental. Tercera propiedad que es fundamental, jóvenes, es la existencia de los triángulos. ¿Cómo sé que existe un triángulo? Ya, mira, aquí quiero hacer algo. Jóvenes, aquí he puesto los vértices A, B, C. Normalmente se denota así, mira. Al vértice A se opone en este lado y ahí se le pone A, minúscula, ¿ya? Por minúscula. Esto es como una convención, ya un acuerdo, ¿no? Así se trata. Al vértice D, aquí le pongo B minúscula. Y al vértice C, aquí, C minúscula, ¿ya? Listo. Entonces, jóvenes, a ver, existencia de triángulos. ¿Cuándo un triángulo existe? O sea, no vamos a denotar por denotar, ¿no? ¿Cuándo? Tiene que cumplir esta propiedad. Escucha. Dice así. Hey, voy a asumir aquí, normalmente, aparentemente, no sabemos aquí quién es mayor que alguien, ¿no? Entonces voy a considerar lo siguiente, ¿ya? Voy a considerar así, que A menor que B y menor que C, ¿ya? Voy a considerar eso. Estoy considerando que A menor que B, menor que C, ¿no? Aunque no sabemos eso, a menos que me den el valor, pero estoy considerando. Entonces, si es así, debe cumplirse lo siguiente. Mira, tú agarras cualquier lado, por ejemplo, agarro A. A tiene que ser menor que la suma de los otros dos, B más C, y tiene que ser mayor que la diferencia de los. Entonces, como en este caso, A, C es mayor, C, estoy aquí, cuidado con esto, C es mayor que B, entonces simplemente será C menor B. Listo, ¿ya? Entonces, mira, A es menor que la suma y mayor que la diferencia de esos dos. ¿Ya? En este caso, como C es mayor que B, C menor B. Ahora B, igual, B tiene que ser menor que la suma de A con C, ¿ya? A más C, y tiene que ser mayor que la diferencia de ellos. Como C es mayor, he considerado aquí, entonces aquí sería C menos A. Y por último, C tiene que ser menor que la suma de A con B y tiene que ser mayor que la diferencia de ellos. B mayor que A, entonces B menos A. Jóvenes, estas tres propiedades son fundamentales, ¿ya? La suma internos 180, externos 360. La suma de estos dos ángulos es el exterior, ¿ha visto? Y la existencia del triángulo. Sin esta propiedad no existe nada. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a poner ejemplos. Vamos a continuar. Bueno, jóvenes, a ver, continuamos. A ver.
algunas propiedades más, ¿no? Porque las que citamos son fundamentales, ¿no? Fundamentales, la suma de los ángulos internos, 180, los externos, 360, ¿no? Dos ángulos internos es igual al ángulo exterior, ¿entiendes? ¿Ya? Y la existencia de triángulo, fundamental, ¿no? Fundamental. Muy bien. A ver, ¿qué te decía con eso de la existencia, muchachos? Mira, a ver, aquí un ejemplito, a ver, mira, a ver, ¿qué pasaría si pongo este triangulito, aquí? Es un triángulo, ¿no? Yo pongo el triángulo, por ejemplo, aquí, 6, 7, y pongo, por ejemplo, pongo 2, 1, ¿ya? 1, así, ¿no? 6, 7, 1. Profe, ese triángulo existe. Mira, por la existencia, yo agarro 1 tiene que ser menor que la suma, y cumple, ¿no? Mira, 6 más 7 es 3, listo. Pero debe ser mayor que la diferencia. Y 7 menos 6 es 1. Y sabemos que 1 no es menor que 1. Ese triángulo no existe, ¿ya? Entonces, aparentemente sí, ¿no? Aparentemente sí, ¿no? El triángulo 6, 7, 1 existe. Pero hemos visto que no, ¿ya? Mucho cuidado. Muy bien. Entonces, eso es la propiedad de la existencia del triángulo, ¿no? Esas tres fundamentales. Mira, vamos a adicionar algunas más que me van a servir ya, ¿no? También para la resolución de los ejercicios, ¿no? Muchos por ahí dicen, no son fundamentales. Bueno, no, la son propiedades, ¿ya? Todos son demostrados, hijos, por favor, ¿ya? Todos son demostrados, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Por ejemplo, mira, aquí la propiedad. A mí muchos dicen esto la propiedad formativa, ¿no? Pero mira, alfa más beta va a ser igual a phi más sigma, ¿no? ¿Sí o no? Profe, ¿cómo? Fácil, porque mira, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo, opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice, ¿no? Entonces, al ser igual a estos dos, entonces, esta suma debe ser igual a esta suma. Pues, evidentemente, ¿no? Porque completan 180, ¿sí o no? Entonces, simplemente digo aquí que alfa más beta igual a phi más sigma. Listo, ¿ya? Entonces, esa es la propiedad, ¿ya? Entonces, cada vez que ven una figura de ese tipo, entonces, alfa más beta igual a phi más sigma. Listo, ¿ya? Esa propiedad. Muy bien. Muy bien. A ver, el que sigue, mírame. Tengo esta, en realidad es un cuadrilátero, ¿no? No convexo, ¿no? O también llamado cóncavo, llamamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Mírame. Es fácil la propiedad. Dice que este ángulo, ¿no? Omega, que está afuera, es igual a la suma de los tres que están ahí. ¿Ya? Es igual a esa suma, nada más, ¿no? Entonces de aquí simplemente pongo que omega es igual a alfa más beta más teta. Listo, ¿ya? Entonces omega es igual a alfa más beta más teta. Voy a usar bastante esa propiedad. La suma de estos tres es igual a esta. ¿Ya? Listo. Alfa más beta más. Muy bien. Otra propiedad que también voy a utilizar. Jóvenes, la suma, todo se demuestra, hijo. Bueno, aquí se prolonga, ¿no? Y por la segunda propiedad que vimos, por ahí se demuestra, ¿ya? Pero bueno, no lo vamos a hacer por ahora. Oye, aquí ve, la suma de estos dos que están en el interior, ¿no? Alfa más beta, ¿ya? Alfa más beta va a ser igual a los dos que están fuera, ¿no? Será igual a teta más phi, ¿ya? Listo. A teta más phi, ¿ya? Listo. Y otra propiedad, a ver, aquí, en esta figura, la suma de estos dos ángulos, la suma va a ser igual a la suma de los dos que están afuera. ¿Ya? Listo, entonces pongo así. Alfa más beta igual a teta más phi. ¿Ya? Alfa más beta igual a teta más phi. Listo. Bueno, jóvenes, por favor, fundamental es que te aprendas las propiedades, por favor. Entonces ya tenemos las tres primeras. Entonces aquí, esta. Alfa más beta igual a teta más sigma. Listo. En esta figura
alfa más beta más teta es igual a omega, ¿no? O W, como quiera llamar. Aquí, alfa más beta igual a teta más phi, ¿ya? Eso aprende. Y aquí, alfa más beta igual a teta más phi, ¿ya? Jóvenes, esas propiedades tú debes manejarlo. Con eso sale al menos este tipo de ejercicio, ¿ya? Muy bien, a ver, vayamos a las aplicaciones, justamente lo que te decía, ¿ya? Mira, a ver. Dice, hallar x y el mayor valor posible para x. ¿Listo? Tenemos un triángulo, 4x este ángulo de aquí y 6x este ángulo de aquí. Entonces, sabemos por la primera propiedad que la suma de estos tres ángulos, ¿cuánto es? 180. Joder, profe, ¿no me faltará aquí un 2x? Podría ser, pero no, ¿no? En este caso no me da. Si me hubiesen dado x, entonces sería 4x más 6x más x es 180. ¿Sí o no? Pero como no me dan, entonces se supone que es algo menor que 180, obvio, porque no me dan este ángulo. Entonces, esta suma debe ser menor que 180. Vuelvo a repetir, porque la suma de estos tres es 180. Pero si no me dan él, entonces esta suma de estos dos debe ser menor. Entonces, sumando aquí, ¿cuánto sería? 6 más 4 sería 10x. 10x es menor que 180. ¿Ya? Listo. Menor que 180. Y de aquí entonces, x es menor que un 0, menor que 18. Listo, se acabó el problema. ¿Qué cosa me piden a mí? X mayor. Entonces, mira, si x es menor que 18 grados, entonces el máximo valor que puede tomar x va a ser 1 menos, obviamente entero, ¿no? Bueno, estamos hablando entero, ¿no? Ya, no me faltó ahí pulir, ¿ya? Tiene que ser 1. Entonces, x sería 17, ¿no? Listo, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí X17. Muy bien, vamos al segundo ejercicio, ¿ya? El segundo problemita. Me dice hallar X, evidentemente, ¿no? En ese gráfico, hallar X, ya. Pero mira, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí que este ángulo vale 3X más 7. Y vemos que este ángulo de aquí es 90 grados, ya conocemos ya, ¿no? Un ángulo cuadradito, el ángulo recto, ¿ya? Muy bien, 90 grados. Entonces, ¿qué cumple? La segunda propiedad, ¿sí o no? ¿Qué dice la segunda propiedad? Que la suma de dos ángulos internos, así en esta forma consecutiva, es igual al exterior no adyacente a ellos, ¿no? Que no está junto a ellos, ¿ves? ¿Ya? Entonces, mira, él más él igual a él, nada más. Entonces, eso es lo que hago. Entonces, digo aquí, 3x más 7 más 90 igual al que está afuera, que es 154. Entonces aquí, 3x igual. Mira, aquí tengo 154, aquí tengo 97. El 97 pasa restando, a ver, sería 154 menos 97, ¿no? Menos 97, aquí sería 7, llego, ¿no? 10 a 5, o sea, no, sería 57, ¿ya? 5, 7. Listo, 5, 7. Y este 3 pasa a dividir, ¿no? Entonces, o le saco tercia, ¿x cuánto va a ser? Tercia, 1 sobre 2, 9, ¿sí o no? 19, ¿ya? ¿Ves? X vale 19. Se acabó, ¿ves? Entonces, hemos usado la segunda propiedad para él, ¿no? Que la suma de dos ángulos internos es igual al exterior, no adyacente a ellos, o sea, que no está pegadito a ellos. ¿Has visto? ¿Ya? Listo. Listo. A ver, problema 3. Problema 3. A ver. Jóvenes, aquí ve. Aquí mira, ve. ¿Quién está viendo esta figurita, ve? Miren esta figurita, ve, que estoy trazando ahí, ve. Entonces tenemos esta figura, ve. Esta figura, ve. L más L más L me da esto que está aquí, ve. L más L más L me da el de aquí. ¿Ya? Entonces, escúchame. Aquí ve. Alfa más 35 más teta me debe dar ¿cuánto? 75. ¿Ya? Escúchale, rápido, no, ahorita lo hacemos mentalmente, ¿eh? Entonces, alfa más 35 más teta me debe dar 75, ¿no? Tengo esta figura, pues mira, vamos. Este es 35
Este es alfa y este es teta, ¿sí o no? Y este es 75, ¿sí o no? Entonces de aquí ve, alfa más teta más 35, alfa más teta más 35 debe ser igual a 75. Y aquí esto pasa restando, entonces alfa más teta es igual a, pasar restando sería 40, ¿sí o no? 40, ¿ves? Entonces, ojo, repito, alfa más teta más 35 igual a 75, ahí lo tengo. Y pasando, sale, entonces de aquí tengo que alfa más teta es 40, ¿ya? Ya tengo una primer dato, ya una primera información. Alfa más teta es 40 grados, ya. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, ¿qué más? Yo quiero hallar X, ¿sí o no? Yo quiero hallar X. Muy bien, muy bien. Ajá, mira aquí, en esta propiedad. Vamos a usar, a ver, mira, ya usamos, escucha, esta propiedad, ¿no? Esta propiedad usamos. Va acá. Ahora mira, vamos a ver esta propiedad. Mira, esta suma es igual a los que están afuera. Esta suma es igual a los que están afuera, ¿ya? Entonces, profe, ¿dónde estoy viendo eso? Mira aquí, mira, vamos a borrar. Vamos a borrar esta parte. Mira, tenemos aquí. Tenemos esta figura, ¿sí o no? Tengo esta figura. ¿Sí o no? Esto es X, esto es 75, ¿sí o no? Escucha, mira, X75. Profe, ¿aquí cuánto vale? Todo esto es 3 alfa. Ojo, 2 alfa más alfa, 3 alfa. Esto es 3 alfa, ¿ya? Igual aquí. Teta más 2 teta, 3 teta. Que sería L, ¿sí o no? 3 teta, 3 teta, ¿ya? 3 alfa, 2 teta. Entonces, ¿qué debe cumplirse? ¿Qué se debe cumplir? Que la suma de estos dos debe ser igual a los de afuera. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, nada más. Entonces, ¿de aquí qué hago? Mira, la suma de estos dos es igual, ¿no? Aquí ve. X más 75 debe ser igual a 3 alfa más 3 teta, ¿ya? Listo, ¿ya? Ojo, ¿eh? Entonces, esta suma debe ser igual a esta suma. Entonces, vamos a poner aquí. Mira, vamos a ponerlo ya listo, ¿ya? Escúchame. Entonces, 3 alfa más 3 teta, voy a poner aquí. 3 alfa más 3 teta, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a X más 75, ¿no? X más 75, listo, ¿ya? Estoy usando esa propiedad. Ya, muy bien. Aquí, ¿qué cosa puedo hacer? Factorizar. Mira, factorizar 3, ¿eh? Entonces pongo aquí, ¿ve? 3 que multiplica a alfa más teta. Y este 75 que está sumando lo paso restando. Menos 75. Y es igual a X. Y se acabó el problema. ¿Ya? Se acabó el problema. ¿Por qué? Porque ya tú conoces esto, ¿sí o no? ¿Cuánto vale esto? 40. 3 por 40, 120. 120 menos 75, ¿cuánto es? A ver. 120 menos 75. ¿Cuánto sería? A ver, 25, 45, ¿sí o no? 45, ¿ya? 45, ¿no? Listo. Entonces, X igual a 45. Ah, está, ¿eh? Interesante, ¿ya? Estamos usando las propiedades, joven. Mucho cuidado. Por eso es importante conocer las propiedades, ¿ya? Aquí hemos usado en este problema esta propiedad y esta propiedad. Listo. Muy bien. Continuamos. Muy bien. A ver, en ese ejercicio me piden hallar, dice X máximo. Aquí creo que va con la existencia, ¿no? La existencia. ¿Cuándo existía, no? Muy bien. A ver, mírale. Jóvenes, mírale. Dice X máximo. Con la existencia del triángulo, tú sabes que este lado, que es, mira, me da el dato, ¿ve? Este lado vale 9, este lado vale 5, vale 3 y me piden hallar X máximo. Entonces simplemente le voy a aplicar la existencia del triángulo. Entonces digo, este lado, X más 3, ¿qué debe ser? Menor que cuánto? Que la suma de estos dos, 9 más 5, 14. ¿Ya? Debe ser menor que 14, ¿no? A ver. Creo que no sé. A ver, mira, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir, ¿ya? Vuelvo a repetir, que no me entendía. Entonces digo, este lado, X más 3,
debe ser menor que ¿qué? Que la suma. Mira, x más 3 debe ser menor que esta suma. 9 más 5. 9 más 5 es 14, ¿ya? 14. Y debe ser mayor que la diferencia de ellos. 9 menos 5, 4. Listo, ¿ya? La existencia. Muy bien, ¿ya? Vuelvo a repetir. X más 3 debe ser menor que la suma, que es 14, y debe ser mayor que la diferencia. 9 menos 5, 4. Muy bien, pero aquí es X más 3, yo quiero X nomás. Entonces le quito 3, le quito 3, le quito 3, le quito 3. Entonces aquí sería 4 menos 3, 1, menor que X. Y esto, y 14 menos 3 es 11. ¿Ya? Entonces X es mayor que 1, menor que 2. Como me piden el mayor, entonces X máximo, ¿cuál será? Evidentemente, profe, menor que 11, 10. Listo, ¿ya? 10. Vamos a la 5. ¿Ya? La 5. ¿Qué dice la 5? Escucha, dice que esta distancia de aquí a aquí es igual a él, y él es igual a él, y él es igual a él, igual a él. ¿Ya? Igual a él. Ya está. A ver, y me piden ayer X, pues no. Ya, vamos a ver X aquí te dejo. Ya, mira, a ver, X. Ya, me piden ayer ese. ¿Ya? Tal vez no, ese dato no me ocurre, ¿ya? Muy bien, a ver, jóvenes aquí. Al ser estos iguales, entonces, isósceles, entonces, este es X. Listo. Ahora, mira, a ver, este triángulo, en este triángulo, ¿ve? El más M me va a dar este exterior, ¿sí o no? X más X, 2X. Esto sería 2X. 2X. Y aquí veo otro isósceles, iguales. Si este es 2X, este es 2X. Listo. Seguimos. Ahora mira, en este triángulo exterior, exterior es L. Entonces, X más 2X, 3X va a ser L. Simplemente ángulo exterior, ¿ya? En la segunda propiedad. Ahora, estos son isósceles. Entonces, esto de aquí también es 3X. Y ahora en este triángulo, ¿ve? Este es exterior, entonces sería X más 3X, 4X. 4X. Isósceles, entonces este es 4X. 4X. Ya, me piden hallar X, fácil, mira. X más 4X sería 5X. ¿Y cuánto sería eso? 90, porque esto es 90. Si esto es 90, estos dos deben sumar 90, ¿no? Entonces 4X más X, 90. Entonces me saco quinta, X ¿cuánto vale? Quinta, ¿no? Quinta 1 sobre 3, 16, ¿ya? X vale 16. Muy bien, jóvenes, y el último ejercicio, ¿eh? A ver, para ir terminando la sesión de día. Mira, la primera propiedad está al ojo, ¿sí o no? Al ojo. La suma de esos dos debe ser igual a esto de aquí. Listo, se acabó. Entonces, mira, aquí digo que la suma de estos dos, o sea, aquí sería 2x más 74, debe ser igual a la suma de estos dos. 5x más 32. Listo. 32 pasa aquí sería 2, y pasa restando 4, ¿no? 42. 4, 7, ¿ya? 2x pasa aquí sería 3x. Le saco tercia 1, tercia 14, ¿no? X vale 14. Muy bien, jóvenes, ¿ves? ¿Has visto? Entonces, fundamentales es el aprenderte tú las propiedades. Fundamental, ¿ya? Por eso. Ángulo exterior, la suma de ángulos internos, ¿no? ¿Entiendes? La corbatita, el otro, el tema del, ¿no? El pantaloncito, lo llamamos el pantaloncito. Esta propiedad, ¿ya? Entonces, eso espero que jóvenes lo aprendan ustedes, ¿ya? Aprendan las propiedades, tratan de tenerlo en una hojita de tal manera para aplicar a los ejercicios, ¿ya? Muy bien, entonces espero que algo se haya entendido de triángulos. Es una primera parte, después faltan líneas notables, congruencias, semejanzas de triángulos diferentes. ¿Ya? Estamos en la primera parte recién, ¿ya? Muy bien, muchachos. Esto ha sido la clase de hoy. Gracias por su atención. Vamos a ir a la resolución de los problemas en la separatista, ¿ya? Muchas gracias.